Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. El fuego y el viento vienen del cielo, de los dioses del cielo. Pero Dios es Crom. Crom que vive en la tierra. Antes los gigantes vivían en la tierra, Conan. Y en la oscuridad del caos, engañaron a Crom. Y le arrebataron el enigma del acero. Crom se irritó. Y la tierra tembló. El fuego y el viento derribaron a aquellos gigantes y arrojaron sus cuerpos a las aguas. Pero en su ira, los dioses olvidaron el secreto del acero y lo dejaron en el campo de batalla. Nosotros lo encontramos. Solo somos hombres. Ni dioses, ni gigantes. Solo hombres. Y el secreto del acero siempre ha llevado consigo un misterio. Tienes que comprender su valía, Conan. Tienes que aprender su disciplina. Porque en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. En esto sí puedes confiar. Es un fragmento de la película Conan el Bárbaro. Ya se hizo muy popular en los años 70 con esos cómics de Marvel y sin embargo la película quizás lo universalizó, hizo más popular este personaje que no es un personaje del cómic, es un personaje de la literatura creado por Robert Howard, uno de los mayores creadores de fantasía, de espadas y fantasía, espada y magia, ese mundo, quizás sucesor también un poco de algunas cosas de Tolkien o predecesor también de otros grandes autores que marcaron un poco el devenir de la literatura fantástica en esa primera mitad del siglo XX. A Robert Howard vamos a dedicar el cronovisor, el bloque principal de nuestro programa de hoy, pero como siempre habrá muchos más temas para intentar hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Robert Howard, ese creador que acabó con su vida apenas con 30 años en el año 1936 y fue capaz de inventar, de imaginar situaciones, personajes, culturas, civilizaciones y desde luego pues, la figura de Conan el Bárbaro es el más popular de todos, ¿no? Ha aparecido por primera vez en esos Wire Tales de Estados Unidos. Él será el protagonista del cronovisor junto con Jesús Callejo, pero luego viajaremos a Melilla para conocer su museo egipcio. Tendremos con nosotros a Candela, hablándonos de nuevos libros, en su sección Los libros de Candela, y acabaremos visitando uno de los palacios más increíbles de la ciudad de Madrid, el Palacio de Liria. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Pues nada, un placer aquí con nuestras novelas, ¿no? De Pulp Fiction. Totalmente. Que nos gustan bastante. Y nuestras espadas. Y nuestra hechicería. Por favor, todo el mundo de los magos, la fantasía. Empezábamos el programa con ese fragmento de la película de Conan, ¿no? Ensalzando ese momento en el que ensalzan la importancia de la espada, el valor mágico de la espada, un valor casi trascendental, porque vamos a hablar de un personaje, no vamos a hablar de Conan, pero vamos a hablar del creador de Conan, Robert Howard. Robert Howard, qué personaje. La verdad es que creó muchísimos estereotipos de héroes y de heroínas. Conan, evidentemente, es el más famoso. Luego muchos más que luego comentaremos y algunos ya han sido llevados a la gran pantalla. Pero claro, la vida de Robert Howard
es muy interesante analizarla para entender por qué hacía a estos personajes tan fortachones. Y los hacía tan fortachones porque él fue muy debilucho cuando era pequeño. Él murió muy joven, nació en 1906, falleció en 1936, con apenas 30 años, se suicidó. Ahora escucharemos un poco su historia. Y yo he de reconocer que no sabía nada de él. Luego empecé a conocerlo, ¿sabes por qué? Porque buscaba en páginas de estas de libros antiguos, de anticuarios, cosas de Howard Carter. Y me aparecía siempre Robert Howard. Y digo, ¿Robert Howard quién es? Y claro, es el autor de Conan, claro, de los años 20, los años 30. Sí, exactamente. Y, claro, tiene una vida muy llamativa porque hay que ver un poco ese aspecto psicológico, ¿no? Cuando alguien escribe una novela y busca personajes, y tú eres novelista, Nacho, pues normalmente te basas o bien en aspectos de tu vida, con gente que te has encontrado, o bien pues con referentes literarios de personajes que tú has leído, ¿no? En el caso de Robert Howard, cuando dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esta tendencia a hacer a este tipo de seres, ¿no? Además, en épocas históricas, algunas legendarias, como la Atlántida, otros como personajes puritanos que van defendiendo la moral y el bien allí por donde van. Bueno, por eso, entonces analizas un poco su vida y dices, ahora lo voy entendiendo. Él era pues el clásico niño al que le pegaban siempre que iba al colegio, ¿no? Porque era muy débil físicamente. Hizo que, bueno, cambiara de localidad. Él nace en una localidad tejana, en Píster, pero, bueno, pues es hijo único y sus padres pues le van cambiando de localidad con cierta frecuencia hasta que por fin se asienta en una de ellas, que es Cross Plains, donde prácticamente ya no sale. Pero en Cross Plains, claro, en el colegio y en los colegios anteriores, pues le veían pues, un niño pues muy enfermizo, que solo se dedicaba a leer, que prácticamente no se relacionaba con nadie, que le daban collejas por todos los sitios. Entonces él empezó a coger una especie de trauma, que es lógico, ¿no? Y empezar a idear ya en su mente más juvenil pues este tipo de personajes. Se va al gimnasio, empieza a hacer boxeo. Él se quiere hacer fuertote. Al final es verdad que se convierte en una especie de armario de 3 o 4 puertas, porque él medía 1,90 de estatura. Claro, pero al principio, ya digo, era muy enclenque, hasta que va cogiendo masa muscular y ahí ya no se mete nadie con él. Pero el problema de él es que ya estaba tan acomplejado, primero por su madre, ¿no? Su madre muy protectora, siempre estuvo viviendo en casa con su madre. Su padre era médico, en fin, tenía otra vida un poco más disipada. Y entonces le condicionó, por una parte, que estuviera muy protegido por su madre, por otra parte, su físico y sus propios complejos, y por otra parte, el mundo de fantasía en el que él empezó a desarrollar pues, a estos personajes. Prácticamente no tenía amigos, sus amigos eran epistolares. De hecho, él se mete en ese círculo de Lovecraft, pero por cartas, o sea, se van escribiendo porque tienen intereses comunes, tienen este interés, ¿no?, por la brujería, por la espada, por este subgénero de las revistas Pulp. Y al no relacionarse con nadie, él se crea en un mundo interior. Claro, meterte en un mundo interior es muy peligroso, porque si no tienes ese contacto con los demás, si no tienes esa especie de relación pública, ¿no?, donde puedas pues tomar unas cañas, unas cervezas con tus amigotes, pues él sí que va generando, ya te digo, una sensación de que él tiene que hacerse muy fuerte, y de hecho al final él se hace muy fuerte. Pero eso también le genera unos problemas psicológicos que, evidentemente, por eso solo vive 30 años, ¿no? Y luego comentaremos un poco cómo es su final. Pero entonces, entendiendo todo esto, es cuando empiezas a entender el por qué estos personajes, por qué Kull de Atlantis, por qué Conan de Cimmeria, por qué Red Sonja, porque también tiene una heroína, ¿no?, que luego lo comentaremos, y por qué todos estos seres dentro de un subgénero fantástico que era la espada y la brujería, que básicamente los publicaba en una de las revistas principales por entonces, donde también, por cierto, publicaba Lovecraft, que era la Weird Tales, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, le dieron un dinerillo, poco a poco se convirtió en el autor más afamado, y te puedo asegurar que para 30 años de su existencia, lo que escribió es ingente. También lo entendemos por lo que te voy a comentar ahora: si no salía de casa, si no se relacionaba con nadie, si no tenía vicios mayores ni menores. Tenía tiempo para todo. Claro. Tenía tiempo para todo, efectivamente. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos delante ya preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo y conocer la vida de Robert Howard? La fecha es el 29 de diciembre de 1933. Adelante.
Pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Vaya castaña que se ha metido ese coche. Jesús, ¿dónde me has traído? Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? El coche de quién es, el Chevrolet, el que está en su interior es Robert Howard. Tiene un mal día, evidentemente, y tiene un accidente de tráfico, ¿no? Un accidente de coche sufrido, fíjate, pues prácticamente cuando está terminando el año, ¿no? Este 29 de diciembre. Claro, buscar una fecha en el cronovisor para Robert Howard no es fácil, porque no tuvo así una vida muy aventurera, ¿no? En fin, una vida con mucha acción. Entonces, por eso, pero he buscado esta porque sí que marca un impasse en su vida. Ya por entonces, ya te digo, ya estaba un poco traumatizado con muchas cosas, pero este accidente le afecta al corazón. De hecho, un fragmento del parabrisas del automóvil se incrusta en su cuello, prácticamente a la altura de la vena yugular, y prácticamente, bueno, se salvó de milagro, ¿no? Porque llegaron a tiempo las ayudas y le pudieron llevar a un hospital. Pero claro, este accidente para él lo consideró como un mensaje, ¿no? Él era también muy creyente, en fin, tenía sus ideas religiosas, y por entonces también su madre tenía una enfermedad incurable. Era una tuberculosis galopante, ¿no? Que la estuvo postrada en cama durante, bueno, pues los últimos años. Entonces todo esto le fue afectando y él lo entendió como una señal de que, bueno, pues que había que darse prisa. De hecho, y tan prisa, ¿no? Porque estamos hablando del 33 y 3 años después es cuando él se suicida. Por cierto, se suicida dentro de este coche en el que ha sufrido el accidente, en el Chevrolet, ¿no? Por eso un poco hemos elegido también esta fecha, porque para él es un momento en el que sale de milagro, el que considera que la vida es muy corta. De hecho, él ya había anunciado a algunos amigos suyos, sobre todo, ya te digo, epistolares, que él no tenía ningún apego por la vida, que incluso había pensado en suicidarse años anteriores. Entonces ya sus amiguetes ya le veían un poco como un poco trastocado, ¿no? El accidente no ayudó para nada, evidentemente, a estas circunstancias psicológicas, y por eso un poco lo hemos traído a colación. Desde ese momento sí que sigue escribiendo todavía con mucha más fruición, sí que sigue creando sus personajes. Estamos hablando de personajes, hay muchos que no son demasiado conocidos. Solomon Kane sí es uno de los más conocidos, porque además tiene película, ¿no? Tiene un marino y boxeador, acuérdate un poco su afición por el boxeo y también por el atletismo, que es Steven Costigan, un pistolero, que es el Borat, y luego, pues evidentemente, otros personajes. Hay uno muy poco conocido que a mí me fascina, porque tiene un poco que ver con los pictos, en fin, con esta tribu, porque él tenía ascendencia escocesa, entonces le interesaban mucho los pictos y todas las tribus de la zona. Entonces uno de sus personajes es Bran McMorn, y aparte, bueno, por citar otro, un aventurero americano que es Kirby O'Donnell. Todos estos, evidentemente, cada uno tenía su relato, y algunos varios relatos. El que más era, por supuesto, Conan el Bárbaro, pero eso nos da idea de la cantidad de personajes, de los mundos en los que él se fue sumergiendo, de la imaginación poderosa que él tenía, y sobre todo de las ganas de proyectar esa personalidad que no podía proyectar en su círculo más cercano, entre otras cosas porque en Cosplay le tenían manía, y le tenían manía porque era muy extravagante, y además porque cuando empezaba a escribir sus relatos en la máquina de escribir metía un ruido ensordecedor y los vecinos no le tragaban. Entonces, bueno, no era muy querido precisamente por sus vecinos, pero todo eso es lo que hizo que se generaran y se crearan estos personajes tan fascinantes. Pero fíjate, lo comentabas antes, Robert Howard era creyente, y estamos en una sociedad en el primer tercio del siglo XX en donde el cristianismo, ya sea anglicano, católico, tiene mucha extensión, mucho predicamento en Estados Unidos. Es una sociedad muy conservadora, pero hoy podríamos decir, donde este tipo de literatura fantástica, con personajes increíbles, en lugares de ensoñación, con armas, con fuerza, con un mundo de magos, de druidas, de geniecillos, todo ello hoy es quizás muy, muy, muy común, ¿no? Pero en aquella época debía de ser considerado un bicho raro, y sin embargo sus
textos tenían mucho éxito, porque hay que pensar, en aquella época no eran cómics. Hoy a Conan lo conocemos por los cómics, pero eran relatos cortos, ¿no? Con texto densote y muy entretenido, pero densote en esas revistas Wired, extraño, ¿no? Esos cuentos extraños, Wired Tales, que caracterizaban un poco el mundo de estos seguidores, ¿no? Sí, además era, estas revistas pulp que se llama, ¿no? Por la pulpa, por la mala calidad que tenía el papel, pues también por eso era tan barato, ¿no? Entonces, claro, que él hizo muchísimos de esos relatos y ganó mucho dinero, es verdad. O sea, de hecho era el autor más conocido. Muchas de las portadas de la revista eran suyas, de relatos suyos. Entonces, él ganó mucho dinero, lo que se podía ganar en aquella época. Evidentemente él nunca fue rico y aunque lo fuera, tampoco lo gastaba, o sea que daba igual. Pero sí es verdad que tenía fama de excéntrico en Cross Plains, que es en esta localidad tejana donde prácticamente pasa los últimos años de su vida, la primera vez, estaba pensándolo ahora, abro un paréntesis, la primera vez que fui portada, un artículo mío que fue portada de una revista, creo que fue con revista de arqueología, pues hace ya 30 años. Y me hizo tal ilusión, no me extraña, no pagaban nada, ¿no? Pero me hizo muchísima ilusión. Normal que Robert Howard fíjate, iba a decir, se viniera arriba, ¿no? Porque el pobre hombre estaba metido en su mundo y tal, ¿no? Pero el reconocimiento debió de ser grande en aquella época. Tuvo reconocimiento, sí. Lo que pasa es que él prácticamente firmaba con seudónimo, para que veas, desde ahora le conocemos como Robert Howard, pero él no firmaba como Robert Howard. Primero porque Robert Howard es un nombre muy común, es como, yo que sé, aquí llamarte Paco González, ¿no? Sí. O Antonio García. Entonces, ese nombre no daba, ¿no? El caché que él quería y que la revista quería, por lo tanto firmaba con seudónimo. Mucha gente no le conocía. Lo que sí reconocían eran sus relatos, la calidad literaria que tenían y sobre todo los mundos tan imaginarios de espada y brujería a los que transportaba a los lectores. Pero bueno, para mí importante es esa manía esas manías que él tenía, que le consideraban como un bicho raro, ¿no? Dentro de su localidad. Por ejemplo, le gustaba mucho el boxeo, pero es que no solo le gustaba el boxeo en el gimnasio, sino que se entretenía boxeando con su sombra en algún callejón, ¿no? Cuando iba paseando, ¿no? Y poco transitado. Hay gente que le veía y dice, ¿qué hace este peleando con su sombra? Eso ya te da idea un poco de cómo estaba, ¿no? O estaba convencido de tener enemigos secretos. Miraba por todos los lados como diciendo, aquí me persiguen. Esa manía persecutoria también es muy propia de gente que evidentemente no estaba bien de la cabeza. En fin, tenía una especie de trastorno bipolar, que por entonces no estaba diagnosticado, pero ahora cualquier psicólogo te lo diría. Y luego además sufría de pesadillas, tenía sonambulismo, en fin, todo ese tipo de cosas te puedes imaginar que no contribuían a que fuera muy bien acogido por la comunidad tejana, encima en Texas, ¿no? Muy conservadores. Muy conservadores. Bueno, le llamaban dos pistolas, le llamaba Lovecraft, ¿no? Como diciendo, porque él llevaba siempre un colo, una arma, bueno, como casi todos los tejanos en aquel momento y ahora. Y entonces él sí tenía esa mentalidad de defenderse porque veía enemigos por todos los sitios. Eso ya te digo que te da un poco la idea de su inconstancia, ¿no? De ese mundo imaginario en el que se sumergió. Un mundo imaginario que también estaba un poco condicionado por su biblioteca. Y sabemos que tuvo una biblioteca que luego donó de 300 ejemplares, que parecen pocos, pero para entonces también eran bastantes, sí. Entre los cuales, entre estos 300 libros, tenía Las Mil y una Noches, lo cual también eso explica, ¿no? Esas fantasías de por qué muchos personajes se van a Oriente. Tenía las obras de Edgar Rice Burroughs, sobre todo las de Tarzán. Tenía las de Alejandro Dumas, sobre todo Los Tres Mosqueteros, porque como ves le gustaba mucho la espada y las peleas. Tenía obras de Lord Dunsany, de Harold Lamb, de Jack London. En fin, todo este tipo de literatura evidentemente que le condicionó. Si no iba a las tabernas para relacionarse con los amigos, si prácticamente solo tuvo una novia, ¿no? Una novia que además le dejó al poco tiempo cuando vio que con él no había demasiado futuro, pues evidentemente su mundo era mucho de fantasía, era muy literario, para bien y para mal. Para bien en el sentido de que los lectores lo agradecemos, ¿no? Cuando leemos sus obras, para mal porque eso hizo que poco a poco se fuera sumergiendo en una especie de agujero negro donde al final no vio otra salida que pegarse un tiro. Estamos escuchando la vida, ¿no? De Robert Howard, el creador de Conan, el Bárbaro, que hoy lo conocemos precisamente por esos cómics y esas películas, pero que originalmente eran relatos puros y duros, ¿no? En donde se describía con fruición pues un mundo de fantasía, un mundo de héroes, un mundo de mitos. Y para hablar de ello, para hablar de la figura de Robert Howard, hemos contactado con Gonzalo Rodríguez.
Rodríguez. Él es doctor en historia, ha estado en varias ocasiones con nosotros hablándonos precisamente de un mundo que podríamos decir es muy diferente al de Robert Howard, pero no, es muy cercano, ¿no? Ese libro, por ejemplo, que publicó con Almuzara, Los celtas, héroes y magia, o El poder del mito, todo ello está muy relacionado con ese mundo de Robert Howard. Gonzalo Rodríguez, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿me escucháis bien? Un placer y un honor estar allí con vosotros. ¿Qué tal, Gonzalo? Para hablar de uno de mis escritores favoritos, Robert Irving Howard. Qué gran poeta. Desde Alma luego. atormentada, pero corazón de poeta. Desde luego, como tú, como vosotros, ¿no? En ese Toledo Mágico, quería recomendar desde aquí esa página web, paseostoledomágico.es. Si queréis conocer el Toledo más misterioso, el Toledo más extraño, contactad con ellos, porque los veréis caminando por las calles de Toledo. Yo siempre digo lo mismo, son gente vestida de negro, con esas barbas y tal, pero son como magdalenas, no dan miedo, son todo corazón, como el propio Robert Howard. Gonzalo, escuchábamos ahora a Jesús hablando un poco de la figura de Robert Howard. ¿Cómo crees que pudo él alcanzar, cómo llegó él por primera vez a ese mundo de la fantasía? Porque tampoco era un tema que se tratara con mucha profusión en aquella época. Bueno, es que él inaugura el género de espada y brujería. Es decir, él es un corazón poeta, es un corazón salvaje y primigenio en un mundo que no entiende y que le tiene alienado. Él posiblemente era bipolar, tenía ese trastorno que le hace especialmente sensible y desordenado, y entonces en gran medida él, buscando en sus ancestros, en sus antepasados, en su linaje irlandés, llega al ámbito de los celtas, de los bárbaros, y su imaginación adolescente queda completamente embebida de la romantización de los bárbaros, y por un lado lo reformula en un ámbito de pretensiones pseudohistóricas, por ejemplo los relatos de Bran MacMorn, el líder de los pictos al norte de Escocia contra los romanos, y finalmente lo reformula en un mundo completamente mágico y de pura fantasía, que por un lado será el mundo del rey Kull de Valusia, que es la antesala de Conan, y finalmente los relatos de Conan, donde yo creo que él quinta esencia, bueno, pues lo que sería la espada y brujería, un género que desde entonces pues no ha dejado de marcar a jóvenes y no tan jóvenes. Si me dejáis, de hecho, sí, puedo leer un fragmento de una carta que le escribe a un amigo, al autor también de fantasía Clark Aston Smith, que es otro de los clásicos de aquella época en Estados Unidos, que publicaban en la revista Weird Tales, una revista de relatos fantásticos, publicaba Lovecraft, publicaba Howard y publicaba Aston Smith. Y fijaos lo que dice de cómo ha escrito sus relatos de Conan, porque señala un poco su manera de ser. Él decía que escribía en estado de trance, que a veces escribía y ni siquiera sabía lo que había escrito, ¿no? Como que le poseía el relato. Entonces dice, esto le escribe una carta a un amigo, y dice: hay ocasiones en las que me pregunto si es posible que algunas fuerzas desconocidas del pasado, del presente o incluso del futuro se manifiesten en los pensamientos y en las acciones de las personas. Esto me sucedió especialmente cuando escribía los primeros episodios del ciclo de Conan. Dice: durante meses había estado absolutamente desprovisto de ideas, y de repente Conan pareció surgir de mi mente, e inmediatamente un montón de historias fluyeron de mi pluma. No me sentía como si estuviera creando, sino más bien como si relatara sucesos que ya habían ocurrido. Durante semanas no hice más que escribir las aventuras de Conan. El personaje tomó completa posesión de mi mente. Es curioso, Gonzalo, porque estaba escuchándote y claro, esta carta fue escrita en un momento en donde cuando pensamos en la historia de Estados Unidos de aquella época, pensamos en la mafia, pensamos en el crack del 29, pensamos en un contexto social que se aleja totalmente de todo esto, que parece que no hay nada que pueda incitar, ¿no?, a pensar y a crear esta magia literaria, ¿no? Bueno, pero él estaba embebido de esas lecturas que creo que ha señalado Jesús, de su biblioteca personal, donde él había leído las novelas de Jack London, de Talbot Mundy, de Rider Haggard. Entonces, él ya estaba imbuido de esa literatura maravillosa estadounidense que está germinando en aquel momento, de fantasía, y entonces, más allá de lo prosaico del crack del 29, de la crisis, de Al Capone y de la mafia, él está recibiendo a través de esa literatura la apertura a la fantasía. Y en la fantasía
está ubicando al bárbaro. Y el bárbaro, ya sea en los relatos de Conan, en los relatos de Kul de Valusia, en los relatos de Bran McMorn, en los relatos de Howard, el bárbaro siempre es depositario de una especie de pureza ancestral que se ha perdido y que habría que restaurar. Entonces, fijaos que os leo otro fragmento. Este ya es de un relato de Conan, del relato El Coloso Negro, que es un relato que recomiendo a cualquiera que pueda que lo lea. Yo creo que es un relato que sintetiza, ¿no?, el género de la espada y brujería. Y entonces está describiendo a Conan. Y fijaos cómo le describe, porque en esta descripción creo que traslada lo que para él era ese mundo de espada y brujería y de bárbaros que estaba recogiendo en su obra. Dice así: la luz de las llamas jugaban con sus facciones que parecían talladas en una sustancia oscura pero tan dura como el acero. Aunque inmóviles, sus ojos relucían con la fiereza de la vida. No solo era un hombre salvaje, sino que formaba parte de la naturaleza salvaje. Por sus venas corría la sangre de las manadas de los lobos, y en su cerebro se agazapaban las sombrías tinieblas de la noche norteña. Su corazón latía al ritmo de la vida del bosque. Fijaos qué frase. Su corazón latía al ritmo de la vida del bosque. Por sus venas corría la sangre de manadas de lobos. No era un hombre salvaje, sino que formaba parte de la naturaleza salvaje. Desde luego es una recreación bastante poética, insisto, ¿no?, alejándose un poco de esa atmósfera natural que le rodeaba a él en la década de 1920, 1930. Recordemos, él nació en 1906, falleció en 1936. Jesús, ¿queréis preguntarle algo a Gonzalo? Sí, Gonzalo, antes has comentado, en fin, la relación epistolar que tuvo con bastantes amigos. En fin, los tenía lejos porque cerca parece que no tenía tantos, pero sí entró en ese llamado círculo de Lovecraft. Antes has mencionado a Clark Ashton Smith, por supuesto Lovecraft, que era el líder, y también estaba Augusto Derleth. Entonces, mi pregunta es la importancia que tuvo, tanto en vida como en muerte, de Robert Howard, que formara parte de este círculo de Lovecraft. Lovecraft, recuerdo que de forma amistosa le llamaba el Bob Dos Pistolas, ¿no? Sí. En alusión a su origen tejano. Pero realmente, si no hubiera sido por el círculo de Lovecraft, ¿este autor, Howard, sería tan conocido a día de hoy? Yo creo que hubiera sido conocido en cualquier caso porque sus relatos vendieron muy bien en las revistas pulp de la época, en las revistas de Weird Tales, que es donde él publicaba, y era cuestión de tiempo que se recuperasen. Pensar que tienen mucho éxito en su época y tiempo después, en los 70 y en los 60, con la contracultura, se recuperaron esos relatos de Weird Tales y se recuperó a Conan. Hay que pensar que a Conan le conocemos a día de hoy porque la contracultura le recupera y le transforma en cómic. En los cómics ya en los 70, de la espada salvaje de Conan, con Barry Windsor Smith, un dibujante magnífico. Entonces, a partir de ahí, Conan entra en la cultura pop, y a partir de esa cultura pop del cómic de la espada salvaje de Conan, ya en los 80 se hace la famosa película de John Milius, de Conan el Bárbaro, con Arnold Schwarzenegger, etcétera. Pero que físicamente no tiene mucho que ver con la novela, ¿no? O sea, el personaje que nos ha llegado... Sí, es una subcreación un tanto pop, un tanto superficial, pero yo la reivindico, ¿eh? Yo no voy a hacer una crítica a la película, a mí me encanta, y a los cómics yo considero que son una maravilla, de la cultura pop de nuestro tiempo, los cómics de la espada salvaje de Conan. A mí me parecen muy violentos. A mí me parecen muy violentos. Es que lo que buscaba era eso. A día de hoy estarían cancelados, casi seguro. No, pero vamos, yo los leía con 8 o 10 años, que los compraba mi hermano y me parecían muy violentos. O sea, una pasada. Yo debo tener casi todo lo que se ha publicado de la espada salvaje de Conan. El caso es que ese cómic tiene un elemento contracultural, finales de los 70, pero si lo tienes, ¿por qué lo recupera de Weird Tales? Donde él tuvo éxito, donde Howard tuvo éxito. Ahora, si me preguntas, ¿qué papel tuvo su relación con Lovecraft, con el círculo de Lovecraft, su amistad con Clark Ashton Smith, la ingente cantidad de cartas que se escribía con ellos? Bien, yo lo que creo es que, si no llega a ser por esas amistades, quizás Howard hubiera incluso colapsado antes. Howard tiene ese colapso cuando muere su madre, el colapso depresivo, se suicida. Él había anunciado en algunos poemas su suicidio, es una cosa dura de leer. Lo tengo aquí, si queréis lo puedo leer para vosotros. Él había anunciado posteriormente que se iba a suicidar, y yo creo que si no llega a ser por el calor humano y la amistad que encontraban esas cartas con Lovecraft, con Clark Ashton Smith, quizás hubiera colapsado antes. Fijaos que él dice, tiene un poema que escribió y dice: ven conmigo, deja atrás el mundo de los hombres,
Ven donde la cuita jamás podrá encontrarte. Ven y sígueme. Déjame que te conduzca hasta el mar sombrío y silencioso donde jamás brava la tempestad del mundo. Para soñar al margen de las eras, despreocupado de las páginas que va pasando el tiempo. ¿Quién eres?, le pregunté al fantasma. Y el fantasma me contestó: soy el descanso del odio y el descanso del orgullo. Soy amigo del rey y del mendigo. Soy el alfa y el omega. Pero los hombres me llaman suicidio. La verdad es que marca un poco el final totalmente de la vida de Robert Howard. Una personalidad convulsa desde el punto pero yo creo que quizás también el éxito y la maravilla de las obras que creó venían derivadas precisamente de toda esa vida tan azarosa y de problemas que le rodearon. Gonzalo Rodríguez, doctor en historia, autor de libros fantásticos como Los celtas, Héroes y magia, El poder del mito, y recomiendo, insisto, si queréis conocer ese Toledo menos conocido, esta página web paseostoledomágico.es, donde vais a poder reencontraros con nuestro invitado, con Gonzalo. Gonzalo, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, pues gracias a vosotros. Sabéis que para mí es un orgullo siempre colaborar con vosotros, y más aún si es para hablar de este maravilloso autor, este poeta tejano, Robert Irving Howard. Muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo. Adiós. Gonzalo iba a decir, no, Jesús. Aquí, presente. Jesús Callejo, crononauta. La vida de Robert Howard. Además, él sacó algunos temas que imagino que en aquella época también eran, ya para ir acabando, relativamente desconocidos o muy sugerentes, ¿no? Como la Atlántida, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que bueno, la deconstruye, por decirlo así, no es la Atlántida de Platón, sí. Es una Atlántida en otra época distinta, pero sí, claro, como le gustaban mucho las civilizaciones partidas, sobre todo, y lo acaba de resaltar Gonzalo, un poco todo lo que tenía que ver con lo pagano, con lo bárbaro, en contraposición con lo civilizado. Por eso, sus grandes personajes, como puede ser Salomon Kane, o como puede ser Kull de Atlantis, o como puede ser Conan el Bárbaro, los conflictos no los resuelven de forma psicológica, no lo resuelven hablando. Lo resuelven a sablazos. Lo resuelven a sablazos, pistoletazos y puñetazos. Porque él consideraba que esa violencia primigenia es la que tiene el ser humano. Él tenía muchos debates filosóficos con estas cartas, ¿no?, que escribía al círculo de Lovecraft. Entonces, bueno, entendiendo esa mentalidad, evidentemente, no quiere decir que fueran exclusivamente bárbaros, ¿no?, como el caso de Conan el Bárbaro, que por cierto, no es el primero, ¿no?, el primer personaje. El primero sería Salomon Kane, en fin, ese taciturno aventurero puritano del siglo XVII. Pero Conan, en la novela, en los relatos que él hace, Conan es una persona culta, conoce varios idiomas, le gusta la poesía, valora la libertad, disfruta de la vida. Es decir, que luego nos lo han reflejado como ese armario empotrado, muy brutote, muy e incluso brutote, un poco desaseado, ¿no?, con toda esa gente ahí un poco ahí. Exacto, pero también es verdad, ya te digo, la concepción que él tenía de esas culturas desaparecidas con las cuales él tenía una cierta nostalgia y pensaba que la civilización que él le tocó vivir no era la adecuada, por eso yo creo que él estaba un poco con desfase, ¿no?, de lo que se veía y de lo que se sentía en aquella época. Y llega el año 36 y se suicida dentro del coche, en el mismo coche donde había sufrido el accidente. El accidente 3 años antes, sí, efectivamente. Bueno, pues con sus depresiones, con esa devoción que tiene a su madre. En aquel momento su madre ya estaba en la fase terminal. Él incluso pregunta al médico y le dice que le quedan prácticamente días, horas a su madre. Y él toma una decisión que yo creo que ya había tomado desde hacía tiempo, lo para que estaba buscando el momento adecuado. Claro, además siempre habían vivido muy juntos, muy unidos, y pensaba, si ya no está, ¿para qué voy a estar yo?, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues si nos vamos un poco a su casa de Cross Place, estamos hablando del 11 de junio de 1936, él entra en su Chevrolet y, bueno, sabe que su madre ya le quedan prácticamente horas, y lo que hace es que se pega un disparo en la cabeza, del cual no muere al instante, sino que él, fíjate, tenía miedo de fallar en el tiro. Él tenía miedo de que su suicidio no se cumpliera a rajatabla, ¿no? De hecho, casi lo consigue, porque él está unas cuantas horas agonizando y al final, por la tarde, sí que acaba muriendo. Incluso deja una nota de suicidio, ¿no? Pero una nota de suicidio, y esto es curioso, no suya, no elaborada por él, fíjate que es un escritor, sino que elige un poema de una poeta británica que era Viola Garvin. Y esta nota de suicidio dice: todos huyeron,
todo está hecho, así que levantadme en la pira. La fiesta ha terminado y las lámparas expiran. Y con eso, él se retira de este mundo. Él considera que su labor ya está más que cumplida, con todos estos personajes que él ha creado, con cientos de relatos que él escribió y generando todo un mito. Y ese mito, ya te digo que en parte fue por el círculo de Lovecraft, que sintió muchísimo su muerte porque le tenían un cariño muy especial, sabía perfectamente de su trastorno bipolar, un trastorno bipolar que por cierto también sufría Van Gogh, o que también sufrían muchos escritores franceses de la Bohemia del siglo XIX, pero que no supo aguantar mucho más en su vida, sencillamente condicionado por sus depresiones, por su trastorno y sobre todo porque la muerte de su madre ocurrió al día siguiente y los dos fueron enterrados el mismo día en el mismo cementerio. Así acaba la vida de Robert Howard, este escritor estadounidense, creador sobre todo, ¿no?, de uno de los mitos hoy del cómic, pero insistimos, era un mito de la historia de la literatura, de esos relatos que en la década de 1920 surge de la mano de la revista Weird Tales, esos relatos extraños, esos cuentos insólitos, con la figura de Conan el bárbaro. Jesús Callejo, crononauta, un final triste para una vida apasionante, me atrevería a decir. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Nos vemos la próxima semana. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años. El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Mi corazón sufre por la muerte de mi padre. Os ruego que terminéis lo antes posible. Deseo ver a los prisioneros de que me hablaste. ¿Están aquí? Sí, mi rey. Venid aquí. De rodillas. Levantaos. ¿Por qué razón los habéis retenido sin juzgarlos? Han cometido el crimen del sacrilegio. Osaron poner la mano sobre la sagrada persona de Faraón. Sinué, médico, hijo de Semut. Oremec, hijo de un vulgar quesero. Tú eres el hijo de Semut. He oído hablar de sus curas a los pobres. Acércate. Te ultrajó, debe morir. Osó tocar tus vestiduras. Ya lo sé. Lo hizo para ayudarme. Al aplicar la ley no se tiene en cuenta nada. ¿Tengo yo poder para cambiar la ley? No existe límite para el poder de Faraón. Esa ley es anulada. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de una película clásica de la historia del cine histórico, Sinué el egipcio, basada en la novela de Micah Baltari del mismo título, en donde nos retrotraemos a la época del reinado de Amenofis III, más o menos hacia el 1350, grosso modo, antes de nuestra era. Estamos en el Egipto de los faraones y precisamente esa novela, la de Micah Baltari, supuso el inicio de la egiptomanía de muchísima gente, ¿no?, a partir de la década de 1950. Luego llegaría en los años 70 esa exposición universal casi de Tutankamón para celebrar el cincuentenario del descubrimiento de su tumba, y arrastró aún muchísima más gente para enamorarse, ¿no?, y quedar prendado alrededor de no solamente de la figura del faraón niño de Tutankamón, sino de toda la cultura del antiguo Egipto. En nuestro país, en España, contamos con varias instituciones que en los últimos años pues parece que han hecho reverdecer un poco, ¿no?, el apego de España al antiguo Egipto. Hay varias misiones arqueológicas trabajando en Egipto, y hay varios museos, ¿no? Antiguamente estaba solo la colección del Museo Arqueológico Nacional en Madrid, poco después apareció el Museo Egipci en Barcelona, el Museo Egipcio, y en los últimos años ha aparecido un museo extraordinario de arte egipcio, del mundo de los faraones, el Museo Egipcio de Melilla, el MEM, al norte de África, esa ciudad autónoma que cuenta con una figura, casi podríamos decir que es casi el faraón de Melilla en todo aquello relacionado precisamente con el mundo del antiguo Egipto. Gustavo Cabanillas, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Gracias, Nacho, pero no me eleves tanto a la figura de Faraón. Yo con un simple sacerdote momificador me conformo. Bueno, pues así lo haremos. Gustavo es el director del museo, un enamorado del Antiguo Egipto, presidente de esa fundación Gazelec, que ha trabajado y está colaborando con muchísimas misiones, ¿no? Por ejemplo, está trabajando con José Ramón Pérez Acino en ese proyecto Luxor C2 en la orilla oeste de Luxor. También ha estado con Miriam Seco en ese proyecto de Tutmosis III. Gustavo, ¿cómo nace en ti ese sentimiento de apego, de seguimiento por el mundo de los faraones? ¿Cuándo nace? Pues no te lo puedo decir. Yo sé que de pequeño ya me gustaba el tema. De hecho, desempolvando hace unas semanas una documentación mía, pues cuando tenía 8 o 10 años ya hacía las tonterías de intentar emular algunos jeroglíficos y algunas cosas. No te lo puedo decir, es un escarabajo picudo rojo que me picó de pequeño y desde entonces me ha inoculado su veneno o su amor hacia Egipto. ¿No recuerdas que hubiera una película, algún libro? Pues si te digo algo te mentiría, no lo recuerdo. Uh-huh. Y sé que luego me empecé a comprar réplicas y un amigo pues me dijo, oye, para comprar réplicas, ¿por qué no comprar originales? ¿Se puede comprar originales? Sí, en determinados sitios y con gente muy seria. Y ahí empezó el origen del men, pero a tu pregunta, no te puedo decir cuándo me inocularon el veneno de Egipto faraónico. De esas réplicas pasaste a una colección extraordinaria de arte faraónico. Hay mucha gente, ¿no?, que siempre que habla o escucha, ¿no?, de una colección privada de arte egipcio tiene esa idea totalmente fuera de lugar, ¿no?, de los saqueos, de los robos, y no, hay infinidad de piezas en el mercado legal de antigüedades. Siempre digo lo mismo, ¿no? Hasta el año 1983 Egipto podía vender cualquier tipo de pieza y no fue hasta esa época que se crea una ley en la que ya se prohíbe, ¿no?, sacar absolutamente nada relacionado con su patrimonio. Y en todos esos años, desde el comienzo de la egiptomanía contemporánea en el siglo XIX hasta 1983, bueno, pues se vendieron muchísimos objetos que hoy siguen dando vueltas por el mercado, ¿no?, internacional, y hay desde amuletos muy económicos de 40 50 euros hasta piezas muchísimo más valiosas, ¿no? Pero es interesante, ¿no?, sobre todo tener una colección y luego compartirla con el público, como haces tú en el MEM, ¿no?, en el Museo Egipcio de Melilla. Sí, efectivamente. Mira, hay dos tipos de coleccionistas, a mi juicio. Uno que colecciona para sí mismo, para tener sus cosas, lo que sea, en su casa o en un sitio, y él verlo y disfrutar de la visión de esas piezas, y a los que nos gusta exhibirlo. O sea, tener una cosa escondida pues denota, no sé, que quizás lo has conseguido no correctamente o no, y en mi caso quiero que todo el mundo disfrute de la colección egipcia, pero además es que, para mi juicio, un museo es una tarjeta de visita para poder visitar Egipto. Si, como tú has dicho antes, todas las piezas del mundo estuvieran en Egipto, si quieres ver algo tienes que ir allí. Pero hay muchas personas que de pequeño, lo que tú decías antes, un libro, una película o algo, pues de pequeño han podido ir a un museo y le ha fascinado esa cultura y estás deseando ir al país para ya comprobar esa cultura totalmente y ver la grandeza de esa antigua civilización. Y por eso es el tener una colección y el poder exhibirla, el poder enseñarla en debidas condiciones. Tú has estado en el museo y has visto que la iluminación, la exposición, la museística es bastante moderna y bastante dinámica, y es porque a la gente que es de Melilla, pero a todos los que visitan, a pesar de que Melilla es la gran desconocida, que muy poca gente viene por aquí, pero a las personas que vengan, pues que sepan que hay un museo y que lo mismo le pica el escarabajo picudo rojo y a través de esta visita se decide ir a Egipto, que es donde es la cuna de esta civilización,
y donde está todo lo que hay que ver y en infinitamente más condiciones que nosotros. Desde luego, además, una de las virtudes, lo acabas de decir, ¿no?, que tiene tu museo, es la idea bueno, desde ese punto de vista museográfico, museístico, la exposición es extraordinaria. O sea, cuenta con algunas piezas que son encomiables, son muy buenas, de muy buena calidad. ¿Cuántas piezas en total forman la colección del MEM? La colección son 1.250 piezas, aunque se exhiben solamente 250 ahora mismo. En febrero vamos a cerrar unos días para enseñar 100 y pico de piezas nuevas que han llegado en los últimos años. El museo no es muy antiguo, está abierto al público desde hace 2 años y medio. Desde entonces, pues he adquirido nuevas piezas que las vamos a exhibir pues finales de febrero, 1 de marzo. Pero desde mi punto de vista, un museo no puede ser como el Museo del Cairo, apelotonado, miles de piezas en una vitrina, porque eso te quita la visibilidad y te quita el poder dedicarte, que la vista se te vaya a una pieza o a otra. Mi punto de vista es que en una vitrina tiene que haber pocas piezas, las mínimas posibles, dentro de lo que es ese contexto, y así disfrutan más de la iluminación, de la pieza, de las cartelas, de los sistemas de audiovisuales que pueda tener, y no hay que apelotonar mucho las cosas. Además, el museo cuenta con una aplicación, ¿no?, en el teléfono móvil. Se puede buscar en cualquier servidor de la Play Store la aplicación del Museo Egipcio de Melilla, y ahí tiene información de todas las piezas, que es quizás un poco también el valor que tiene añadido el Museo Egipcio de Melilla, el MEM, que todas las piezas están, no voy a decir que publicadas, o casi sí, pero todas tienen su ficha de información, todas tienen sus datos, y es muy fácil, ¿no?, llegar al contenido y a comprender cada una de ellas. Correcto. El museo, además de estas 250 piezas que se exhiben actualmente, tiene más de 80 carteles divulgativos. Pero yo llevo mucho tiempo observando que en general al público que va a los museos no le gusta leer. Es una pena, pero no le gusta leer. Le gusta más llevar una aplicación en el móvil. Primero empezamos con un código QR bastante básico, donde te daba toda la información básica de las piezas, y ahora lo hemos aumentado, pues de tal forma que te puedas llevar en tu móvil bastante información hablada, pero también fotos de distintas perspectivas de lo que son las piezas. Depende cómo sea la vitrina, tú puedes ver una pieza de frente, pero te falta, o lo mismo te interesa algunos costados o la parte trasera, y eso esta aplicación te lo puede dar. Además, la colección como tal es muy, muy amplia. Tiene desde el mundo de la prehistoria hasta prácticamente la época grecorromana. Hay una colección de ataúdes increíbles, hay incluso una momia, hay vasos canopos, hay una colección de euseptis, estas figuras funerarias que sustituían al difunto para realizar trabajos en el más allá. ¿Recuerdas? Imagino que sí. ¿Cuál fue la primera pieza que compraste y qué edad tenías cuando lo hiciste? Sí, pues mira, fue hace 25 o 30 años y fue un humilde escarabeo. Tú lo has dicho al principio. En general, el público puede pensar que el arte, no solamente egipcio, sino romano, griego, colombino, precolombino, sirio, sumerio, es un arte carísimo. Y yo empecé con lo más básico, que es algunos amuletos y algunos escarabeos, pues desde 30 euros, 35 o 40 euros. Poquito a poco, cuando vas teniendo un poco más poder adquisitivo, pues vas incrementando y vas viendo ya piezas un poco más caras. Pero recuerdo que mis primeras piezas fue una colección de escarabeos que las tenía en la mano como un tesoro, porque quieras que no, aunque sea de la baja época, pues cualquier pieza tiene 2000 años de antigüedad. Y sobre todo no solamente hay que pensar en el valor económico o estético de la pieza, sino cuando tú tienes un escarabeo en la mano, sabes que eso lo ha llevado alguien colgado del cuello. Posiblemente ese alguien se enterrara con ese escarabeo y tenía un valor sentimental para esa persona, valor sentimental, un valor religioso, puede ser un regalo de un padre, de una madre, de un niño que se ha ido antes de tiempo, y hay que darle ese otro valor que no se valora, que es un valor intrínseco que tiene esa pieza, de que alguien la ha estado viendo. En la vitrina dedicada a la religión, por ejemplo, tenemos bastantes piezas de dioses, y yo es que siempre me imagino a una persona
un hombre, mujer, un niño, arrodillado delante de esa pieza, pues pidiéndole o dándole las gracias o rezando ante ella, que hoy simplemente es una pieza de bronce que está ahí o de madera y no tiene más valor, pero que tiene un valor dentro de la pieza y dentro de la cultura egipcia y dentro del mundo que rodeó Egipto, que es lo que la gente apreciaba esa pieza en concreto. Uh-huh. Tuviste la generosidad de, yo como comisario, junto con Esther Pons, de la exposición Hijas del Nilo, que cerró recientemente en Madrid, tuviste la generosidad de prestarnos, ¿no?, algunas piezas de tu colección, y había una que a mí me interesó desde el mismo momento que me lo comentaste, la posibilidad que había de traerla, que era un relieve de Nefertiti, la esposa de Akenatón, la gran esposa real. Yo creo que es el único relieve que hay de Nefertiti en una colección en nuestro país. Se conserva parte de la cabeza, del vientre, de uno de los brazos, luego el resto está reconstruido. Recuerdo que cuando le enseñé la exposición a Salima Ikram, fue la pieza quizás que más le llamó la atención, ¿no?, por la singularidad de encontrar este tipo de piezas relacionadas con ese momento de herejía de la historia de Egipto, que es lo que le hace que haya muy pocas, ¿no? Realmente, iba a decir el busto de Nefertiti, ojalá tuviéramos el busto de Nefertiti. Ese relieve de Nefertiti, Gustavo, director del MEN, del Museo Egipcio de Melilla, imagino que será también una de esas piezas importantes que vais a tener en la exposición dentro de poco, ¿no? Efectivamente, voy a abrir un apartado sobre Tell el Amarna. Discrepo de ti en herejía, ¿vale? Uh-huh. Estoy leyendo ahora tu libro y lo empleas con bastante asiduidad. Yo creo que fue un golpe de estado de Akenatón contra el clero de Amón, que estaba hasta las narices de que tuviera más poder que él y de todas las intrigas que el pobre hombre tenía que haber sufrido, y por eso fue el decir: me voy a inventar una religión nueva y además me voy lejos de vosotros, a otra capital donde esté un poco más seguro, porque seguro que las intrigas palaciegas tenían que ser muy poderosas en aquel tiempo y tienen que dar un poco de miedo que te acostara una noche y al día siguiente aparecieras con un tajo en la garganta. Volviendo a tu pregunta, sí, Tell el Amarna, por todo lo que pasó detrás de este periodo del Antiguo Egipto, pues se sabe, como tú bien sabes, muy poco, se sabe escasamente algunas cosas. En tu libro hablas que Tutankamón se sabe cuándo nació, cuándo llegó a gobernar y cuándo murió, pero poca cosa más hay por medio. Y por eso quizás este periodo pues atrae tanto a la egiptología. Como arte, no es que me guste mucho esas caderas anchas, esos dedos largos. A mí me gusta más el Egipto clásico, pero ese periodo llama mucho la atención, y esa pieza junto con otras piezas, tuviste otra también en la colección donde se veía una especie de foulard, una especie de pañuelo que podía ser de una barca o podía ser de un personaje, solo queda mucho todavía por descubrir esa pieza. Pero quiero abrir un apartado de Tell el Amarna porque, como te he dicho antes, por la importancia que tiene dentro de la cultura y del mundo de la egiptología. Uh-huh. ¿Cuál es el pálpito que tú sientes que viven los visitantes del MEM, del Museo Egipcio de Melilla? ¿Cuál es la impresión que te quedas, esos comentarios que oyes en corrillos? A mí me gusta mucho, ¿no? Lo hacía en Hijas del Nilo y luego también como comisario de la exposición de Tutankamón, la exposición inmersiva. Me gusta meterme, ¿no?, entre los grupos de gente y escuchar lo que comentan, ¿no?, lo que hablan, que te da un poco la sensación realmente de lo que estás ofreciendo ahí, ¿no? ¿Cómo son esos comentarios de la gente que se acerca al MEM? A veces pueden ser muy negativos esos comentarios. Vamos a ver. La primera cuestión que se plantea en Melilla, una ciudad española de 90.000 kilómetros cuadrados, de 90.000 habitantes, a 12 kilómetros cuadrados en el norte de África, es de incredulidad. Pero aquí hay un museo. No, todo esto es falso. Son réplicas, no es lo primero que dicen. ¿Se puede tener piezas originales? Lo primero es incredulidad. Pero incluso de los pocos turistas que vienen aquí a Melilla, pues también es incredulidad. ¿Cómo se os ocurre haber montado el museo aquí, habiendo otras ciudades que hubiera tenido bastante más fama y bastante más visitante? De hecho, te diré que hay dos ciudades de Andalucía que están pujando bastante fuerte por llevarse el museo a ciudades donde hay bastante más habitantes y por lo tanto bastante más visitas que las que nosotros tenemos. Uh-huh. Ahora mismo,
como tenemos tan poco visitas, porque ya nos gustaría tener el museo abierto al público en un horario determinado, es con visita concertada, porque claro, las azafatas me dicen, oye, hoy domingo no ha venido nadie, o el sábado tampoco. Entonces, pues a la hora de visitarlo es apuntarse a través de un número de teléfono o bien de la página web, que tenemos un apartado para poder apuntar, y en el momento que hay 4 o 5 personas, pues entonces abrimos el museo en esas horas que desean. Pero en general es incredulidad y sobre todo luego extrañeza en ver la belleza, sobre todo mucha extrañeza porque tú pintas tu casa y a los 4 o 5 años tienes las paredes hechas una guarrería y las puertas y todo, no lo ves bien. Pero ves un ataúd policromado, ves una pieza policromada que tiene 2.000 o 3.000 años y la extrañeza es, no, esto lo habéis pintado vosotros con Titanlugo o con cualquier otra pintura industrial y demás. No, son colores naturales. Pero como tú bien sabes, es que antiguamente sabían hacer bien las cosas y las hacían para una eternidad, para que durara 1.000 millones de años. Y es eso, el llevarse en la retina determinadas piezas que tienen unos colores que tú dices, esto lo han pintado, alguien lo ha pintado antes de ayer, y no, porque tienen 2, 3, 4.000 años algunas piezas. Eso es lo que más llama la atención. Desde luego, ¿no? Me hago un poco eco de esto que comentas, Gustavo Cabanillas, director del Museo Egipcio de Melilla, porque es cierto, ¿no? A mí cuando llevo los grupos, ¿no? por Egipto y estamos visitando tumbas en el Valle de los Reyes, en Deir el Medina, lo primero que preguntan es, ¿pero estos colores son originales? Porque tienen la idea, ¿no? De que son colores restaurados, repuestos, y no, son los originales. Como mucho se ha limpiado, se ha quitado la suciedad que había por encima, porque además vosotros, ya como última pregunta, Gustavo, en el museo también tenéis un taller, ¿no? De restauración que trabaja de una forma increíble, ¿no? Para recuperar esos colores originales, no añadir colores, sino limpiarlos, ¿no? Estabilizarlos y realmente conseguir los objetos maravillosos, las cosas maravillosas que decía Howard Carter en el museo, ¿no? Efectivamente, tenemos 2 restauradoras, a veces se le acumula el trabajo y como tú bien dices es consolidar la pieza si viene en un estado regular. Sobre todo la madera. En Melilla, como toda la zona costera, tenemos una humedad relativa bastante elevada, que puede llegar al 99%, al 100% de humedad, y de lo que se trata es la madera consolidarla, tratarla, si tiene, sobre todo cuando tiene policromía o tiene estuco, pues en algunos puntos el estuco ha saltado o está a punto de saltar, hay que consolidar ese trozo y luego limpiarlo, una limpieza en general, porque las piezas vienen de algunas colecciones que han cerrado o de algunos museos que se ponen en contacto con nosotros para intercambiar piezas, y la verdad que tienen, a mi juicio algunos, pues tienen muy poco cuidado con esas piezas. Yo creo que las tienen en una vitrina, no le han pasado un plumero ni ningún producto de conservación, y algunas vienen regulares, otras vienen impecables, como si hubiera salido del taller de Tutmes. Pues tú dices, pero ¿cómo puede venir con este colorido y esta policromía? Pues sí, algunas vienen, pero todas pasan por las manos de las restauradoras. Algunas tardan pues unas pocas horas en consolidarla, pero hay piezas que les ha dado verdaderos quebraderos de cabeza y están durante meses a tiempo completo trabajando sobre ellas, pues para poder sacarle un poco de brillo. Recuerdo que una de las pocas últimas que ha venido, que me parece un disparate, yo no sé cómo hay gente que es capaz de hacer, es un sarcófago precioso que venía partido por la mitad, y hasta que lo hemos podido unir de nuevo y intentar disimular un poco, sin darle ningún tono de color ni nada, pues disimular un poco la fisura que tenía en medio, pues ha sido meses de trabajo con esa pieza. Y merece la pena porque al final el resultado final es extraordinario, ¿no? Y lo podemos disfrutar en este Museo Egipcio de Melilla, en la ciudad autónoma de Melilla. Invitamos a todos los melillenses que nos hayan acercado y que nos escuchan, que sabemos que son muchos, a acercarse al museo, y sobre todo a la gente de la península que tome cualquier medio de transporte para llegar hasta Melilla, disfrutar de una ciudad increíble con
muy pocos lo conocen, ¿no? Tiene una colección de edificios de Art Deco y modernistas que son increíbles, ¿eh? Ya quisieran muchas ciudades de la península tener ese patrimonio arquitectónico, fortalezas. Tiene una historia riquísima, en definitiva, la ciudad autónoma de Melilla. Y en los últimos años, en estos 2 últimos años y medio, ese museo egipcio que realmente ha convertido la ciudad en uno de esos referentes egiptológicos de nuestro país. Gustavo Cabanillas, presidente de la Fundación Gaselec y director también del Museo Egipcio de Melilla. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias, Nacho. Y recuerda, la próxima vez no soy faraón, con embalsamador es suficiente. Vale, sacerdote. Un abrazo grande. Eso es. Gracias. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, lo soy de la mía. Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios, y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad, y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Tenía muchas ganas de volver a escuchar esta música, que es el fondo que utilizamos siempre con esa sección de los libros de Candela. Candela, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola, Nacho. ¿Qué nos traes en esta ocasión? Que hacía mucho tiempo que no venías y me decía, tengo aquí una pila de libros enorme y habrá que ir dándole salida poco a poco, ¿no? ¿Qué es lo que nos propones en esta ocasión? Pues para hoy tengo la colección de mis pequeños héroes, que he traído los libros de Ana Frank, Platón y Ramón y Cajal. Toma, qué grandes. A ver, espera, vamos a ponerlos por aquí y así los veo yo también. Ana Frank, recordemos esa niña que escribió el diario en ese momento de encierro en la Segunda Guerra Mundial. Platón, el filósofo que amaba las ideas, y Ramón y Cajal, uno de los nuestros, ¿no? Uno de los grandes científicos que yo creo que todavía no se le ha exprimido lo suficiente para poder conocer todos sus secretos, ¿no? Es la colección, lo veo, Mis Pequeños Héroes, ¿no? Sí. Cuéntanos. Bueno, es de Shackleton Kids. Toda esta sección es de Shackleton Kids, es de la editorial de Shackleton Kids, que bueno, quería dar las gracias porque han mandado un montón de libros hasta aquí muy buenos y que están bastante chulos todos. Bueno, pues aquí he traído esos Ramón y Cajal, Platón y Ana Frank, pero hay muchos más y son todo eso, biografías para niños más pequeños que hablan en primera persona, entonces es mucho más fácil, yo creo, integrarse en la historia y entender todo lo que va pasando y eso. Además, este tipo de libros siempre muy bien ilustrados, con textos breves pero intensos, ¿no? Para poder conocer la vida y lo que tú dices, ¿no? Escribirlos en primera persona ayuda a que el niño y la niña se sienta protagonista un poco, ¿no? de la biografía. ¿Qué es lo que más te llama la atención de un científico? Además, a ti te gustan mucho las ciencias, ¿no? Más que las humanidades. ¿Te gusta más la investigación científica? Sí. Y eso, Ramón y Cajal será una especie como de referente, ¿no? El subtítulo, el científico que descubrió las neuronas de nuestro cerebro. Sí, la verdad es que sí, además siendo español, pues... Hay un vínculo, ¿no? Claro. Hay un vínculo afectivo bastante grande. Y también nos has traído el de Platón, que es uno de esos clásicos, ¿no? de la filosofía, y el de Ana Frank. ¿Qué podemos decir de esta colección de libros? Pues nada, pues lo que ya he dicho, que son para niños pequeños yo creo que están muy bien porque se entiende bastante bien. O sea, lo que es eso, es aprender historia pero de una forma más entretenida. Y además tienen unas ilustraciones preciosas. Las que la mayoría de los libros de Shackleton Kids que han llegado tienen unas ilustraciones increíbles. Y
y eso, y es muy, muy entretenido. Yo recuerdo que, por ejemplo, de Platón, yo cuando era pequeño, bueno, a ver, había sus cosas, ¿no? Pero ahora la oferta es muy, muy amplia. Y vemos todos los libros, ¿no? Dices que están escritos en primera persona, lo que ayuda ya a que el niño o la niña, ¿no? se adentre un poco en la biografía y se sienta protagonista, ¿no? de ello. Y ahí, mira, vemos aquí al final, ¿no? Una especie como de línea de tiempo, ¿no? Para conocer un poco los... Sí, bueno, para ya, después de haber leído el libro y todo eso, para ya sí tener más, adentrarse un poco más en la historia, una línea del tiempo con los acontecimientos más importantes en la vida de cada una de estas personas. Increíble, maravilloso. Y nos has traído también otro libro, ¿no? Sí, bueno, entonces tengo Locos por la historia y otro que hablaré más tarde de lugares de la historia. ¿Qué nos puedes contar de Locos por la historia? 125 curiosidades de la historia que nunca antes te habían contado. Shackleton Kids. Sí, bueno, ya he dicho ya que este es de Shackleton Kids. Pues este libro me ha gustado bastante, la verdad, porque es historia, pero, a ver, está ordenado por las diferentes etapas de la historia, desde la prehistoria hasta nuestros días, y me ha gustado bastante porque no es la historia normal que te viene en el libro de historia, son cosas... No es la que contamos aquí, claro, en Ser Historia, ¿no? A ver, sí, pero no, son curiosidades y anécdotas, como cuando llegó el tenedor a Europa, que te pone que lo trajo una princesa bizantina, pero no tuvo mucho éxito y la gente prefirió comer con las manos porque pensaban que era algo extravagante y cursi. Y cursi, qué gracia. Sí, por lo que estoy viendo son pequeñas anécdotas, 125 te lo pone, ¿no? Sí. Curiosidades y cada una con su dibujo, con su... A mí, yo recuerdo que estos libros a mí de niño me llamaban mucho la atención. He visto aquí algunos de Egipto, en las primeras páginas, lo que debes saber. ¿Te apetecen unas perlas? Aquí y aparece la reina Cleopatra, dioses y faraones gigantes, ¿no? Además de las típicas posturas de perfil. A lo mejor te has fijado en otra de las características de las pinturas egipcias, ¿no? Algunos de los personajes, normalmente los dioses y los faraones, tienen un tamaño muy superior al resto. Es curioso, ¿no? Ver esa trayectoria, porque además a ti te habrá pasado, ¿no? Estos pequeños detalles son los que hacen que luego te inviten, ¿no? A seguir buscando más. Ahora tenemos herramientas como internet. Yo cuando tenía tu edad, ¿qué edad tienes ahora, Candela? 13 años. 13 años, bueno, sí. Ya haré 14 ya. En breve, poco, sí. En breve, sí. Pues te ayuda, ¿no? A seguir buscando ahora en Google, ¿no? Y en este tipo de herramientas. ¿Qué más nos quieres contar? El último libro que traigo se llama Lugares de la historia, también de Shackleton Kids, que te hace viajar al pasado y visitar los lugares más espectaculares del mundo. También tiene unas ilustraciones increíbles y está dividido en las diferentes etapas de la prehistoria, la Edad Media, Edad Moderna, contemporánea, hasta el siglo XX. Cuando al principio de cada etapa te hace un poco un resumen, un contexto histórico de qué pasaba y esas cosas, y luego ya... cada página es un lugar más impresionante. Tienen las pirámides de Giza, Machu Picchu, la Gran Muralla China, la Plaza Roja, de todo. ¿Tú la Plaza Roja de Moscú la conoces? Sí. ¿Y las pirámides también? Sí. Pues mira, yo la Plaza Roja no la conozco. Yo creo que has viajado más que yo. Yo tuve la suerte de ir cuando era más pequeña, antes de que pasase todo esto de la guerra de Ucrania y todo eso, y la verdad es que es impresionante. Desde luego, es uno de esos escenarios históricos que no hay que olvidar, desde luego que sí. Bueno, pues ¿quieres añadir alguna cosina más? No, ya... La verdad es que nos has traído muy buena literatura para disfrutar de ella, ¿no? Esta serie de Mis pequeños héroes. Hemos hablado de Platón, de Ramón y Cajal, de esta niña judía, Ana Frank, la chica que nunca perdió la esperanza, desde luego, y dio muchísima esperanza luego a muchísima gente a pesar de morir. Locos por la historia y esos lugares maravillosos. Como siempre, Candela, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho.
Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. La ciudad de Madrid cuenta con lugares absolutamente maravillosos para ser visitados, que merecen una visita y merecen conocer su historia. Uno de ellos, para mí, es el Palacio de Liria, la vivienda actual de los duques de Alba, un palacio absolutamente señorial. Algunos lo han comparado como quizás el segundo palacio, han dicho mejor dicho, que es el segundo palacio de Madrid después del Palacio Real, y desde luego que este tipo de comentarios están absolutamente justificados en su historia y en los secretos, me atrevería a decir también, y tesoros que albergan en su interior. En estas semanas el Palacio de Liria, además, que es uno de los lugares en donde residió Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, está celebrando una exposición, Carter y Alba y Carter, en donde podemos disfrutar de esa amistad, del legado de la correspondencia y de esos objetos que vinculaban al duque de Alba con Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón. Recordemos que el duque invitó en el año 1924 y en 1928 a Howard Carter a visitar Madrid, a dar conferencias y a estar en este maravilloso Palacio de Liria, cuya historia vamos a escuchar de la mano de Álvaro Romero Sánchez Arjona, que es el director cultural del Palacio de Liria. Hace unas semanas tuve la oportunidad de tener una visita privada junto con él y Javier Sierra, y ambas familias de los dos. Estuvimos deambulando por las salas del Palacio de Liria y, como siempre llevo mi grabadora, bueno, pues le atraqué en ese momento, le pedí permiso para poder utilizarlo en Ser Historia, un programa del que el propio Álvaro es buen seguidor, y esto es lo que nos contó, por ejemplo, del origen de este edificio, de su diseño arquitectónico absolutamente único y maravilloso, y ese jardín increíble en el que se encuadra, no lo he dicho, en el centro de Madrid, en la calle Princesa, muy cerquita, a pocos metros de la Plaza de España. Estamos, el Palacio de Liria, nos tenemos que trasladar al siglo XVIII, y entonces, como sabemos, Madrid estaba rodeada de la famosa cerca de Felipe IV, que marcaba los límites de la ciudad. Prácticamente hasta el ensanche del XIX no se supera la barrera que suponía esa cerca, que estábamos entonces en los límites de la ciudad. El Palacio de Liria se construye en la otra punta de Madrid, donde la nobleza se está instalando, porque la nobleza en Madrid pasa de alquilar casones y de construirse pequeños palacios cerca del Alcázar, del viejo Alcázar, y luego se pasa al Paseo del Prado, cerca del Palacio del Buen Retiro. Con el Palacio Nuevo que manda a construir Felipe V, ¿no? Se dice que él aplaudió cuando se quemó en Navidad de 1734. Claro, se crió en Versalles, y cuando viene a este Alcázar no le gustó, y sabemos que no le gustó nada. Bueno, entonces aquí había una edificación primitiva, y estos terrenos pertenecían, sabemos por el estudio de planimetría general de Madrid, que es el primer catastro, sabemos que esta parcela pertenecía al duque de Berwick y duque de Veragua, tercer duque de Berwick, que fue quien manda construir un palacio digno de su rango. Levanta aquí el Palacio de Liria cuando él se encuentra en París, y se lo encarga un arquitecto francés llamado Guilbert. Y este Guilbert diseña los planos, empieza a trabajar, pero es sustituido por un arquitecto mucho más capaz, que era Ventura Rodríguez. Ventura Rodríguez le va a añadir elementos italianos, porque este es un palacio diseñado a la francesa. Patio de armas delantero, que se ajardina luego en el siglo XIX y se cierra de vegetación. Lo que era la salida original era en el centro del jardín, daba a la calle, y patio, jardín trasero, parterre privado, muy al estilo de los hotels particulares de París.
Entonces Ventura Rodríguez le va a añadir elementos italianos como el cuerpo ático central, que nos recuerda o bien a la fachada del patio de la armería del Palacio Real o a la granja, ¿verdad? Es el mismo esquema. Y entonces el duque muere sin pisar el palacio. Así que nos encontramos con el palacio civil más importante de Madrid. Después, por supuesto, del Palacio Real. Se decía en aquella época que era el único que podía competir con el Palacio Real. Como buen bibliófilo y amante de los libros, siempre que visito una biblioteca, abro especialmente los ojos y busco y rebusco muchos de los tesoros que puede haber ocultos entre sus estanterías, ¿no? El Palacio de Liria cuenta, como vamos a escuchar ahora, con una biblioteca extraordinaria, no solamente con libros incluso relacionados con la historia de Egipto, porque el duque de Alba era un entusiasta, ¿no?, de la historia de este país y cuenta con algunos volúmenes únicos, sino también la propia historia de la familia, de la Casa de Alba, con documentos que nos retrotraen en el tiempo, incluso al Renacimiento o la Edad Media, mucho antes, ¿no? Documentos de Felipe II, de los Reyes Católicos, tiempo antes, de Cristóbal Colón. O sea, realmente una serie de joyas que nos hacen ver la importancia que tiene este edificio desde el punto de vista también de no solamente ese elemento museográfico, ¿no?, de poder observar estos objetos históricos, sino también poder estudiarlos, ¿no? Ser abierto para investigadores es otro de los alicientes que tiene la biblioteca, en este caso del Palacio de Liria. Toda esta biblioteca es de la biblioteca del duque Jacobo. Él fue 25 años director de la Academia de Historia. La biblioteca tiene dos funciones ahora mismo, ¿no? Desde que la apertura al público, pues una zona de trabajo, que aquí atendemos a investigadores 3 días por semana, y zona expositiva. Son vitrinas que hemos reformado, pero que visualmente son como las primitivas. Y aquí tenemos algunas de las joyas de la archibiblioteca. Empezamos por la Biblia de Alba. Biblia de Alba, que lleva en la casa del siglo XVII, de ahí el nombre, considerada una de las primeras Biblias en castellano. Una Biblia manuscrita, finalizada en torno a 1430, que contiene 331 miniaturas. Fue encargada por el maestre de la Orden de Calatrava, Luis de Guzmán, a un amigo suyo judío de Guadalajara, Mosé Ragel, porque este Luis de Guzmán quería leer la Biblia más pura. ¿Y cuál es la Biblia más pura que había? La hebrea. Por eso pidió una traducción hebrea, del hebreo. Y, sin embargo, cuando intervienen miembros de la Iglesia en la Biblia, él le pide que esos comentarios, esas anotaciones vayan al margen. De modo que el texto principal, como digo, en castellano, es traducción de la Biblia. Y luego, pues la Biblia está acompañada de 331 bellas miniaturas. Luego el doble juego de capitulaciones matrimoniales de los hijos de los reyes católicos. El príncipe Juan con Margarita de Austria y la de Felipe el Hermoso y la reina Doña Juana. El último testamento del senador católico, firmado en 1516, pocos días antes de morir. Ahí podéis ver la firma ya temblorosa del rey, yo el rey. Y tenemos más testamentos del rey. Tenemos 4 testamentos del senador católico, pero obviamente el más importante es el último. Y fijaos qué bonito el último párrafo que se añade al documento. Testigos fueron presentes, llamados y rogados, que vieron y oyeron con H, como el rey nuestro señor firmó de su propia mano el presente testamento, y dijo ser su testamento y postrísima voluntad, en la que se afirmaba y quería que así se cumpliese, y mandó que luego continúe por la otra. Y ahí están los restos de los sellos de lacre y la firma de los testigos. También tenemos una minuta, un borrador del testamento de Felipe II. Aquí tenéis el privilegio rodado de Juan II de Castilla cuando nombra a Gutiérrez Álvarez Toledo señor de la villa de Alba de Tormes. Es el origen de la Casa de Alba. Fijaos qué maravilla, es el documento más solemne que salía de la Cancillería castellana, y son documentos interesantísimos porque es verdad que son muy similares entre ellos porque tienen la misma estructura. Esta parte es la más bonita, ahí tenéis la firma, ¿veis ahí el yo el rey? Pero esta parte es la más bonita en torno a la rueda de Juan II, porque tenéis a los dos lados quiénes son las dignidades del reino, iglesia y nobleza.
Y por ahí tenéis, si vais viendo, veis, Don Diego, obispo de Oviedo. Aquí lo tenemos a la iglesia y aquí a los grandes mandatarios del reino. Nos da mucha información y luego conserva el sello de plomo. Y ese es el documento más antiguo del archivo, del año 1026. Y él la compra una escritura a cambio, o sea que dentro de 4 años ese documento cumple 1000 años. Y luego pasamos a una de las vitrinas más espectaculares porque comentaba que quien construyó este palacio es duque de Berwick, duque de Liria y duque de Veragua. Entonces se conserva aquí documentos tan interesantes como el primer mapa del Nuevo Mundo. Aquí veis la costa norte dibujada por Colón. Se supone que esto es lo último que queda del cuaderno de a bordo, con la costa norte de la isla de la Española. Veis cómo está escrito ahí de puñoletas la Española y la primera fortificación en América, San Nicolás, Tortuga, ya aparece ahí la isla Tortuga, famosa luego, ¿verdad? Reducto de los piratas. Y este documento es interesantísimo, que es el rol de marinero del primer viaje. Nombres, apellidos y salarios. Aquí aparecen todos estos marineros que fueron con Colón en la Santa María de la Pinta. Le falta, creo que son 2 folios. Toda esta documentación la trabajó Consuelo Varela. Ella transcribió todas y se publicaron en el año 92. Se publicó las transcripciones de todas ellas. Él siempre firma como el almirante. Las cartas que tenemos nosotros, creo que es a partir de 1502 cuando empieza a firmar como virrey, pero en todas las que tenemos en la casa firma como el almirante. Y tenemos cartas a Gaspar de Gorricio, a su hijo Diego, cartas de los reyes católicos a Colón. Esta es muy interesante la de a su hijo Diego porque Colón por fin ha encontrado oro. Y le manda con esta carta y dice: muy caro hijo mío, te envío con esta carta una pepita de oro, que hoy sabemos que pesa medio kilo, que para que se la deje a la reina Isabel. Se deja a la reina Isabel. Y le dice en la carta, que es lo más gracioso: pero tienes que encontrar el momento adecuado para reunirte con la reina. Te recomiendo después de comer que está de mejor humor. En mi ignorancia de muchos aspectos de la historia relacionada con este país, me sorprendió, ¿no?, descubrir que María Eugenia de Montijo, claro, estaba vinculada a la Casa de Alba, claro que sí, como vamos a escuchar ahora. Y ella estuvo residiendo también y falleció allí, ¿no?, en la década de 1920. Fijaos la importancia, ¿no?, de esta mujer, la emperatriz, la esposa de Napoleón III. Ella participó en la inauguración del Canal de Suez, por ejemplo, en Egipto, y protagonizó algunos momentos controvertidos, ¿no?, cuando se le antojaron algunas joyas descubiertas recientemente en una tumba en Egipto, y Auguste Mariette, ¿no?, el arqueólogo director del Servicio de Antigüedades, le dijo que no, que por aquí se va a Madrid, ¿no? No le dio permiso para quedarse con esas joyas de una María Eugenia de Montijo, pues un tanto caprichosa, ¿no?, hay que decirlo, una joven emperatriz. Álvaro Romero, director cultural del Palacio de Liria, nos cuenta un poco la historia de esta mujer y su vínculo con la Casa de Alba. Está muy interesante porque este es el Salón del Segundo Imperio. Os comenté, Eugenia de Montijo, emperatriz de los franceses, muere aquí en el Palacio de Liria en 1920 con 94 años. La casa de su sobrino, el duque de Alba. Su hermana fue duquesa de Alba. Y cuando ella muere, deja todo su patrimonio, todo el contenido de su casa de Villacirnos y parte de Farnborough en Londres a los duques de Alba. Por eso tenemos una colección, por ejemplo, muy interesante de cómo eran los interiores de las Tullerías y Saint Cloud, porque eso, como son las Tullerías, luego se quema. Y nos aporta muchísima información, sobre todo para los historiadores del arte, les aporta mucha información para ver los muebles. Veis ahí a la emperatriz, veis ahí a Eugenia leyendo, rodeada de muebles, y muchos de esos muebles luego pasan a los duques. Luego aquí, Napoleón III leyendo el periódico en Saint Cloud. O el príncipe imperial, Luis Eugenio Napoleón, vestido con uniforme británico. Cuando, ya sabéis que cuando en 1870 Napoleón III es humillado en Sedan, Eugenia tiene que huir prácticamente de noche y disfrazada de París porque teme que le pase lo mismo que a María Antonieta. Huyen con un médico amigo de la familia, que en una embarcación privada van a Inglaterra, ella y el príncipe imperial. Napoleón lo hacen preso, queda preso por Bismarck,
Y luego, después de unos años, sí que lo sueltan, se proclama la Tercera República Francesa, y porque aprovechan los republicanos que Napoleón está capturado por eso Eugenia huye y les abraza, les recibe la reina Victoria, que era amiga sincera de la emperatriz Eugenia. Así que su hijo se une al ejército británico, estudia en Bulwick, en la Academia de Artillería, y se va a Sudáfrica. Se va a Sudáfrica en contra de su madre, la emperatriz Eugenia. Eugenia no quería que su hijo fuese a Sudáfrica, como ella andaluza que era un poquito bruja, y ya habló con el general para que él nunca fuese a ninguna misión que pusiese en peligro su vida. Pero él, claro, joven, con 23 años, el nombre de su padre muy dañado por esa humillación. Él dice: yo soy un Napoleón. Mi tío abuelo, mi tío abuelo, Napoleón el Grande. Yo tengo que hacer mérito y agradecerle a Inglaterra que nos ha recibido. Pues se suma a una misión de reconocimiento y tiene la mala fortuna que sufre una emboscada de los zulúes. Él parece ser que se cae del caballo, hay varias teorías, parece ser que se cae del caballo, se queda solo y los zulúes, una treintena de zulúes, lo lancean. Pues los zulúes no soltaban y lo lancean. Y dejan el cuerpo muerto, desnudo, y dicen que solo con un medallón de su madre, de Eugenia. Y Eugenia, eso fue de los momentos más tristes de su vida, con la muerte de su hermana, la de su hijo. Le hicieron incluso un juicio al capitán inglés a cargo de Napoleón, que tenía que vigilarlo. Así que aquí tenéis un retrato de un pintor austriaco llamado Kahn. Imaginaos la fastuosidad de un palacio que abraza y acoge la historia de una familia milenaria, me atrevería a decir, ¿no? Más de 1000 años. Y que en la actualidad los duques de Alba siguen viviendo ahí, ¿no? Recuerdo en un momento dado cuando Álvaro nos dice que esperemos en un punto del palacio, cruza una puerta, ve que no hay nadie y nos da permiso para pasar, ¿no? Quería comprobar si los duques estaban allí o la habitación estaba siendo utilizada. Se refería a ese gran salón de música en donde, entremezclados con los objetos personales de la familia en la actualidad, vemos cuadros de los ancestros, podríamos decirlo así, ¿no? De duques y de personajes nobles vinculados a la familia de Alba. Esa sala también se utiliza en ocasiones para algunos eventos, incluso para algunos eventos públicos, con prensa, etcétera, y es uno de los lugares más extraordinarios, este salón de música del Palacio de Liria. Y luego el salón de música, que es otra de las zonas más íntimas, ¿no? Más personales, porque es un salón que ahora seguimos utilizando como para representaciones musicales de la familia, y está decorado con retratos. Mira, aquí tenéis, por ejemplo, el constructor del palacio, el tercer duque de Berwick y su hermano, el marqués Leonardo. Esto es un retrato de Van Loo, vestidos a la romana, un retrato muy del 18. El del centro es Jacob Fitzjames, el constructor de este palacio. Aquí tenéis también uno de los, Jacobo III, con él se inicia pues ese linaje de pretendientes al trono inglés, que son los Estuardo en el exilio. Ahí tenéis, y ahí su hijo, el joven pretendiente. Todo este mobiliario viene con el legado de la emperatriz, estos muebles también, porque la casa tiene el mayor conjunto de arte del Segundo Imperio que se conserva en España. ¿Veis? Todos estos sofás son originales del 19, y como veis es una casa, hay retratos familiares, el duque actual, don Carlos, la duquesa Gaetana. Pero si por algo es famoso el Palacio de Liria, es por la cantidad de obras de arte que conserva en su interior. Obras pertenecientes a la familia, retratos de la propia familia, realizados incluso por grandes artistas, ¿no? Como ese famoso retrato, lo vamos a escuchar ahora en la voz de Álvaro Romero, de la duquesa de Alba, realizado por Francisco de Goya. No es una pieza única, hay muchísimas más. Hay obras atribuidas a Velázquez,
hay obras de Antonio Moro, hay obras de grandes artistas italianos del Renacimiento. Hay en definitiva pues una colección extraordinaria que nos tiene que hacer ver la importancia de esa familia que ha ido aglutinando un patrimonio artístico que ahora comparte con el resto de la sociedad, con la posibilidad que nos da de poder visitar el interior del palacio y todas estas obras maravillosas. La galería de retratos de los orígenes de esta familia. Ahí tenéis al mariscal de Beric y su tatarabuela María Estuardo, que es reina de Escocia y Francia, ajusticiada por Isabel de Inglaterra. El mariscal de Beric, ¿quién era? Como os dije antes, hijo natural de Jacobo II, que vino a España durante la Guerra de Sucesión. Fue un general que sirvió en la corte de Luis XIV, obtuvo el cargo más alto del ejército francés, el mariscal, y vino a proteger los intereses de Felipe d'Anjou. Y él va a ser el gran vencedor de Almansa. Podemos afirmar que Felipe V le debe su corona al mariscal de Beric. Y como premio le va a nombrar duque de Liria. De ahí el nombre del palacio. Él no se interesa en España, vuelve a Francia y va a morir en Polonia, en la Guerra de Sucesión polaca. Una bala de cañón en la batalla le arrancó la cabeza y ahí fallece. Pero sí que dejó en España a su hijo, que también será militar y diplomático. Ahora está de actualidad. Este duque fue el primer embajador español que hubo en Rusia. Felipe V en 1726 funda la embajada española en Rusia porque quiere saber más de aquel lejano país, que está creciendo, que está siendo cada vez más importante, y se conserva en el archivo 2 tomos de Mi viaje a Moscovia. Precioso. Imaginaos un itinerario en el siglo XVIII desde Madrid a Moscovia y contando cómo era la gente, porque necesitaba recopilar información para el rey de cómo era la cultura. Interesantísimo. Y luego su hijo va a ser el constructor de este palacio, del que ya hemos hablado, Jacob James Stuart. Su padre se casó con la duquesa de Bragua y él se va a casar con la hermana del duque de Alba. Ya veis que empezamos a entender esa conexión entre los James Stuart y los Alba, y se va a concretar en el fallecimiento de la duquesa de Alba de Goya, y ahí se van a unir las dos casas. Tenemos aquí un duque de Urbino de Tiziano, el gran Cosme de Medici por Bronzino, una natividad de Perugino, Última cena de Tiziano, una versión reducida del que se encuentra en el Escorial. Y llegamos al Salón Goya y aquí nos recibe la 13ª duquesa María Teresa Silva Álvarez de Toledo, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un personaje, sobre todo, que pasó a la historia por ser musa de Goya. Goya le retrató en varias ocasiones. Este es uno de los más famosos. Goya fue pintor del matrimonio. Ella se casó con el duque de el duque de Minas Sidonia, con Antonio Álvarez de Toledo, que también era marqués de Villafranca, que también fue pintado por Goya, que recordamos el famoso retrato con la partitura de Haydn, que está en el Prado. Ella fue pintada en 2 ocasiones, primero en Madrid, que es este retrato de 1795. Ya estuvimos hablando el otro día también de... Sí. Hay muchos gestos de la obra que nos llevan a esa teoría, esa supuesta relación de amor que tuvo la duquesa con Goya, ¿no? Por ejemplo, algunos que indican a la firma dedicatoria, ¿no?, a la duquesa de Alba de Francisco de Goya en 1795. Otros defienden que realmente ella está apuntando a sus tierras como símbolo de ese retrato aristocrático, ¿no? Luego ella tiene las iniciales de sus apellidos en el antebrazo, la S y la T de Silva y Álvarez de Toledo. El perrito fue añadido posteriormente por Goya, cuando la obra ya estaba terminada y firmada. Y es un retrato muy moderno. La franja roja es un gesto hacia los que están muriendo en la Revolución Francesa. Merece la pena, claro que sí, acercarse a este escenario de la historia de España y la historia de América también, por todos esos documentos increíbles que se conservan en su biblioteca. Recuerden lo que decía al principio. Hasta el 30 de abril podemos disfrutar de una exposición estupenda, Alba y Carter, en donde se nos hace hincapié en todos esos objetos, en todos esos documentos que traslucen, ¿no?, la amistad, el amplio vínculo de amistad que había entre el duque de Alba entonces y Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón.
Por desgracia, mucho de ese material se perdió durante la Guerra Civil, cuando el palacio fue utilizado pues por republicanos ignorantes de la historia como pues cuartel improvisado, y también tiroteaban las armaduras, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que sucede siempre en cualquier conflicto bélico, ¿no? Por desgracia, un ala importante del palacio se quemó y se perdió parte de ese archivo de Howard Carter, entre ellos, por ejemplo, las fotografías y el metraje de vídeo que había regalado Carter al duque de Alba y que hoy solamente se conserva en el Metropolitan de Nueva York y en el Griffith Institute de Oxford. Una pena, la verdad. Podríamos ser aquí ahora otros custodios, ¿no?, de ese legado maravilloso del metraje y de las fotografías de Harry Barton en España. Pero bueno, no es así, y aún así contamos con muchos tesoros, ¿no?, de Howard Carter en esa visita a nuestro país, y sobre todo el propio palacio, que en sí mismo merece sobradamente una visita para disfrutar de su historia. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Recordad que si lo queréis volver a escuchar, no solamente este, sino completo todos los programas desde el número 1, desde esa primera temporada en 2009, lo podéis hacer a través de Ser Podcast. Ahí vais a encontrar todos los programas de Ser Historia. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, y delante de los mandos técnicos de esta máquina del tiempo, Chumi Rodríguez. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.